El hermano ya de nuevo no está, el hermano Díaz. Por aquí viene. 4 veces. Aquí viene. Hermana Rosa. ¿Qué tal, Ené? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo están, hola. hermanos? Bien, bien, por aquí Buenas ya noches, hermano. listos, preparándonos para el estudio. Estamos en Facebook, Sergio. Muy bien, Néstor. Bienvenida, hermana Rosa. Gusto saludarte. Buenas tardes. Hola hermanito, ¿cómo están? Hola, hermana. Hacía rato que no le veía. No, casi no recordaba su rostro, hermana. Creo que haberle visto una vez en San Fernando. Oye, no, en su casa, hermano, me vio. ¿En mi casa? Sí, pues. Nosotros lo fuimos a congregar a su iglesia, digamos, o sea, a su local, porque andábamos de vacaciones y usted nos invitó a almorzar, ¿se acuerda? Bueno. Bueno, hermanita, me hacen seña de que ya estamos en el Facebook y estamos pronto para iniciar. Mi cámara está con problemas, como es habitual, pero se me ingresaron acá algunas cosas. Aquí. Bien, decía yo de que estamos ya listos para comenzar esta tarde una nueva jornada de estudios bíblicos. Tenemos la grata visita de mi hermano José Díaz, a quien nos veíamos hace algún tiempo, pero gracias a Dios ya está con nosotros de nuevo, como siempre, gentilmente, para presentarnos la lección del día de hoy. Voy a silenciar los micrófonos, hermanos, me permiten, para que podamos ya tener una oración a nuestro Dios y poder así dar inicio, como ya mencionaba, al estudio del día de hoy. Estoy ingresando algunos hermanos a la plataforma y ya entonces daremos inicio a la reunión de hoy. Estaba viendo el título de la lección del hermano y estaba señalado como la verdadera adoración. La verdadera adoración será el tema que mi hermano José Díaz hoy día nos desarrollará en cada plataforma, así que tomen sus lápices, cuadernos, todo aquello donde hacen apuntes para que puedan entonces anotar y hacer de las buenas lecciones y luego para seguir repasando una vez que la lección ya haya concluido, seguir repasando y tener allí una buena base, la verdadera adoración. Hoy día se adora a Dios, la gente tiene múltiples variaciones y eso es una situación que excede a lo que la Biblia nos enseña. Así que bueno, vamos a ver entonces de qué se trata la lección de mi hermano y vamos a orar ya en este minuto. Hermano Richard, si puedes tú guiarnos en una oración, por favor. Mi hermano Richard está allí. Vamos a ver si puede abrir su micrófono. Richard, ¿qué tal? Buenas tardes, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Si fuera posible, hay algunas hermanas que han solicitado oración y hay algunas hermanas también que han dado gracias a Dios porque ya se han ido recuperando, como es el caso de la hermana Doris. Ella quiere agradecer a Dios porque dentro de sus dolencias ha venido recuperándose, pero sin embargo, tenemos algunas hermanas que todavía están con algunos problemillas, como la hermana Catherine, como la hermana Erika, como la hermana Laisa. Oramos por mi hermano John Nilsson. Dios quiera que ya el hermano esté recuperado. Lo hemos visto ayer y en el día de hoy también aquí está en plataforma. El hermano John Nilsson, y vamos a pedir también por Maggie, nuestra hermana en la fe, para que Dios obre a través de su voluntad en poder recuperar la salud de aquellos hermanos. Hermano dice, buenas tardes, hermanos amados. Sigo con crisis, dice mi hermano John Nilsson, dice de su crisis asmática. Eso es lo que el hermano está padeciendo ahora en estos días. Es una crisis asmática, el hermano John Nilsson, así que por favor, hermano Richard, si puedes también hacer mención de aquello, para que Dios entonces en su voluntad nos pueda ayudar y confiar en Él acerca de las cosas y las mejor. Vamos a orar. Hermano Richard, por favor. Buenas tardes, hermano. Oremos.
Nuestro Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Vamos a usted en oración, Padre amado. Primero que todo, para agradecerle por la gran misericordia que tiene para con nosotros. Agradecerle por estos momentos, Padre Santo. Y usted que nos pone los medios para conectarnos y para poder escuchar una porción de su palabra en un rato más, Padre Santo. Hoy día traída por nuestro hermano José. Le rogamos que usted le bendiga a él, le dé la inteligencia, la sabiduría, se pueda recordar de todo lo que se preparó, Padre Santo, para que ponga su palabra de una forma clara, para que todos salgamos edificados, Padre amado. También le queremos pedir por algunos hermanos y hermanas que están pasándola mal, Padre Santo, así como el hermano John Nilsson, Padre Santo. Usted sabe lo que él tiene, lo que él necesita. Le rogamos que usted lo ayude. También le pedimos por nuestra hermana Maggie, le dé el consuelo, la tranquilidad, Padre Santo, la conformidad también, Padre amado, necesaria. También, Padre Santo, le queremos dar las gracias porque sabemos que usted nos escucha la oración, Padre Santo, y nos responde, Padre Santo. La hermana Dori dice que está agradecida, Padre amado, porque escuchó la oración de todos, Padre Santo, y se siente mejor hoy día, Padre amado. Le pedimos también por otros hermanos y hermanas que la están pasando mal, que tienen algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad, Padre amado. Le rogamos que usted sea con ellos también, Padre Santo. Bendíganos desde lo alto, porque todo esto se lo pedimos y le damos las gracias, si es su voluntad, por el gran sacrificio de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, gracias, hermano Richard. Vamos entonces ya a disponernos en el día de hoy para el estudio de la Biblia. Habíamos hablado que el tema es la verdadera adoración y también hemos dicho que mi hermano José Díaz será el expositor de esta tarde. Así que bienvenido, hermano José. Gracias por estar con nosotros y cuando guste. Adelante. Gracias, hermano Sergio. De antemano, pues un saludo para todos. Gracias por la invitación, pues, para este servidor de compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche. Y como ustedes saben, pues el tema al parecer es bastante conocido. Sin embargo, quiero hacer un reencuentro de algunas ideas de las cuales nosotros podemos sacar provecho. Recuerden que las escrituras cada día nos redargullen, nos exhortan, nos instruyen para que cada uno sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De hecho, Dios ha querido que el hombre sea un adorador. No un adorador como en el Antiguo Testamento. Recuerden que ustedes que en el Antiguo Testamento Dios ordenó al pueblo judío y hizo manifiesto que se construyera un lugar de adoración, donde todo judío podía presentarse allí para retribuirle a Dios lo que él había ordenado. Sin embargo, a través del tiempo, como personas, los judíos, exoneraron el propósito de la adoración a Dios. No era simplemente una celebración ritual de ceremonias o una participación donde la cual cada uno traía su ofrenda a Dios. Y no era el propósito. Cuando vino el tiempo de Jesús, ya establecido el templo por Herodes, allí en Jerusalén, recuerden ustedes que habían allí judíos nativos y habían judíos prosélitos y también habían judíos que venían de la diáspora, judíos que se habían ido de Jerusalén y tenían que venir de sus lugares a Jerusalén a celebrar la adoración a Dios. En este caso, a cumplir con los mandamientos que Dios había ordenado. Y cuando vemos esta situación, al parecer, cada vez que ellos asistían al templo, era lo suficiente para ellos. Ellos se sentían que habían cumplido con la adoración a Dios. Era parte, era un requisito de las ordenanzas de Dios para la adoración que se merecía. Así lo comparo como en el caso de nosotros, ¿no? Que muchas veces nosotros vamos los domingos a adorar a Dios
y ya es suficiente la adoración a Dios. Ya hemos cumplido con la adoración a Dios. Pero yo quiero hablar de esta noche mucho más de eso. En una oportunidad en Juan 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y yo sé que ustedes saben esta historia, ¿no? Porque es bastante conocida. Cuando Jesús está allí pidiendo el agua a esta mujer, Jesús le dice, ven, ve, llama a tu marido. En Juan 4, 4:16. Juan 4:16, y lo vamos a leer hasta el versículo 20. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Porque Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres, esa es la expresión de la mujer samaritana, y la mujer samaritana está incluyendo a los padres de ella, por supuesto, a su descendencia, hablando remotamente a Abraham, hablando de los padres, hablando de Jacob, porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, tanto Abraham como Jacob habían construido un altar en Siquén que estaba muy cerca del monte Gerizim. Por esta razón, ella está diciendo esto y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es el lugar donde se debe adorar. Tanto uno como el otro adoraban a Dios, al mismo Dios, pero en lugares distintos. Le adoraban de forma diferente porque los samaritanos, por su raza, por su mezcla que habían tenido ellos en el cautiverio de Asirio, con los asirios, ellos se habían mezclado con ciudades paganas, y los judíos, que eran conservadores, no se relacionaban con ellos porque habían blasfemado el nombre de Dios por unirse con estas naciones paganas. Pero se está hablando de algo en particular, se está hablando el lugar donde se debe adorar. A veces nosotros damos mucho énfasis al el día domingo, porque recuerden que este momento no se había establecido la iglesia, no había un lugar de adoración específico para nosotros en el Nuevo Testamento, sino cuando se ve ya el establecimiento de la iglesia en el libro de Hechos. Y Jesús está siendo muy puntual con la respuesta a esta mujer en el versículo 21. El hermano Sergio, no sé si puede acompañarme en la lectura. Hermano Sergio. Por supuesto, hermano. Ok. Dice el verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ok. Vosotros adoráis, perdón. Era el 21. Era exclusivo, que no iba a haber un lugar, porque recuerden que la pregunta de la mujer en el versículo 20, ella dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, y Jesús le está respondiendo, ni en Jerusalén ni en Samaria no va a ser un lugar de adoración, no va a ser un lugar de adoración. ¿Qué pasa? Lo que pasa aquí es que ahora lo que quiere decir Jesús es que no solamente era un sitio exclusivo, porque cuando Jesús viene a este mundo, estando allí, él asistía, por ejemplo, a las sinagogas, lugar de reunión de los judíos para estudiar la palabra, y estaban allí. ¿Qué día se reunían los judíos en la sinagoga? Se reunían al día de reposo, y estaban allí reunidos para estudiar la palabra. Pero Jesús no se basó exclusivamente para asistir el día domingo, perdón, el día de reposo a las reuniones para estudiar la palabra. Como mal habitualmente estamos nosotros creyendo que solamente el primer día de la semana es suficiente. Lo que quiero decir con esto es que la adoración a Dios no es suficiente el primer día. No es suficiente el primer día.
Porque imagínense, nosotros tenemos 7 días a la semana y solamente vamos a un lugar de adoración de 2 horas aproximadamente. La pregunta es, ¿ya es suficiente la adoración a Dios? ¿Ya cumplí con la adoración? Y los días de la semana, ¿qué hago yo para Dios? Por eso es que no hay un lugar específico, porque si yo considero que el lugar, por ejemplo, el lugar de asistir aquí, aquí es donde yo resido, es un local, es un acuerdo de la iglesia reunirse en ese local, ¿verdad? ¿Para qué? Para adorar, para reunirse para adorar a Dios. ¿En qué forma? Según los mandamientos que Él ha dejado. Y eso es un mandamiento que hay que cumplir. Pero la pregunta ¿es todo lo que Dios ha mandado? Esa es la pregunta que Jesús está diciéndole a esta mujer, porque consideraban más importante, los judíos consideraban más importante Jerusalén porque estaba el templo, y los samaritanos consideraban más importante Samaria, ahí el monte Gerizim, porque allá tenía el lugar de adoración. Jesús está siendo muy claro porque en el versículo 22 dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y está siendo más específico. Versículo 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y está allí. La salvación venía de los judíos. ¿Quién venía de los judíos? El Cristo, el Mesías. Desde ahí iba a empezar otro modelo que no era el mismo que tenían ellos, pero Dios estaba buscando de entre de todos ellos verdaderos adoradores. ¿En dónde? ¿En dónde? Porque la pregunta cabe aquí, ¿en dónde? ¿En qué lugar? Ya no iba a haber un lugar específico. Entonces, por ejemplo, si el hermano Sergio, donde se reúne, de repente él tiene un local de reunión y se mudan a otro sitio, ya deja de ser el sitio, el lugar de adoración. ¿Me explico? Entonces ya no existe una forma, un lugar de adoración, sino que Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni tampoco es honrado por manos de hombres. Dios no necesita nada de nosotros para convivir. Es decir, para que Él esté allí en un recinto. Dios lo que quiere es que nosotros cumplamos con los designios que Él ha establecido, que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, los judíos tenían una forma distinta. Lo voy a explicar un poco más detallado en Mateo 23. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, por ejemplo. Dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Habían 2 cosas, ¿no? 2 mandamientos. Ahora, ¿cuál establece como prioridad? Porque no era simplemente cumplir con ciertas cosas que se tenían que presentar en el caso de los diezmos, el diezmo de todo, además eran tan extremistas que diezmaban la menta, el eneldo y el comino. O sea, los condimentos más pequeños ellos lo diezmaban. Eso era necesario, pero estaban dejando lo más importante: la misericordia, la justicia y la fe. Entonces allí empezamos a ver la actitud que se estaban presentando los judíos a Dios. Estaban presentándose simplemente por cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros el primer día de la semana cumplimos con ciertas cosas que debemos de presentar, por ejemplo, la ofrenda, según hayamos prosperado. Le voy a colocar este ejemplo para que lo pensemos.
¿Acaso Dios requiere de nosotros el dinero? A veces nosotros depositamos allí cualquier cosa a nuestro criterio y estamos cumpliendo con ese mandamiento, ¿verdad? Lo voy a poner al caso de los judíos. Entonces ellos no hacían misericordia, no hacían justicia, ni tampoco practicaban la fe, dando a entender que la esencia de lo que Dios requería del hombre se manifestaba en la vida de la persona y todos practicasen la misma actitud que tiene Dios. Dios es amor. Ellos no estaban practicando el amor, por ejemplo. No sé si te recuerdan en Lucas 10:25 la parábola del samaritano. ¿Se acuerdan? Venía el sacerdote y venía el levita. Y se consiguieron allí a este hombre que estaba medio muerto porque los ladrones lo habían despojado de sus bienes. Venían de adorar a Dios y vieron a este hombre allí y no le ayudaron. Pero venían de adorar a Dios. Entonces, la forma, la actitud que tenemos nosotros muchas veces no se lleva a cabo simplemente porque ya creemos, porque ya fui a adorar a Dios, ya he cumplido con todo. Hermanos, Dios requiere más de eso. Porque Jesús, nuestro Señor, si vemos su vida, Él cumplió con ciertas cosas de la ley, o sea, cumplió con toda la ley, pero también Él hizo misericordia a las personas. Cuando yo hablo de misericordia es porque la persona necesita que le ayuden. Ayudó a los que estaban enfermos, le dio vista a los que estaban ciegos, a los paralíticos los hizo caminar. Y era la voluntad que se tenía que llevar a cabo, la voluntad del Padre. Entonces la pregunta que yo puedo hacerles otra vez, ¿qué tanto nosotros hacemos para Dios cada día? ¿Cómo me considero yo? ¿Un verdadero adorador o simplemente una persona que dice ser cristiano? Porque he cumplido con ciertos mandamientos el primer día de la semana. Es más, el apóstol Pablo, recuerden que el apóstol Pablo era fariseo, era celoso de la ley y que él era de la tribu de Benjamín que fue circuncidado el 8º día. Era un judío. Pero cuando conoció a Cristo y al evangelio de nuestro Dios, él se olvidó de todas aquellas cosas y empezó a hacer lo que correspondía, la voluntad del Padre. Entonces, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber un cambio de vivir en nosotros cada día. Imagínense, hoy es domingo, fui a adorar a Dios, el día de mañana tengo una discusión con cierta persona, tengo odio en mi corazón hacia cierta persona porque me hizo algo mal a mí. Y ya de antemano, ya no es la forma de adorar a Dios porque no soy una persona semejante a la condición de Él. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue entregado por los judíos a Pilato? Esas cosas que le dijeron de Jesús a Pilato, ¿eran verdades o eran mentiras? Pilato dijo, yo no hallo nada digno de muerte en este hombre. Allá vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y ellos habían dicho, nuestra ley no nos permite dar muerte a nadie, pero lo mataron. La actitud frente a la palabra de Dios o a la ley de Dios fue falsa. Eran mentirosos. Y lo que quiero hacer ver, hermanos, es que nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores. Conociendo ya de antemano la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos en cumplirla. Porque de lo contrario, no podemos ser uno de aquellos que busca a Dios entre todos nosotros, porque Dios está en busca de verdaderos adoradores. Todos los días. Es más, la carta de Pablo en Romanos 12, vamos a leer un poco. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice acá, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esta es la primera parte, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya tenemos algo que hacer. Ese culto racional que viene de la mente, del conocimiento, lo debemos de hacer cada cuánto tiempo. Dice todos los días, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es Dios el que nos va a ayudar a que podamos dominar este cuerpo y ponerlo a nuestra servidumbre para que cada día Él pueda ayudarnos a avanzar en serle agradables a Él. Porque si no es santo, entonces no es agradable. Porque si no es vivo y es muerto, entonces tampoco es agradable. Dios está muy pendiente de lo que estamos presentándole. Recuerden que somos adoradores. Los adoradores a Dios siempre le van a presentar algo a Él. El versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Cuando no nos conformamos a este sistema de vida, de este mundo. Cuando nosotros ya dejamos a un lado lo que es el mundo y empezamos a indagar, a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a procurar en serles agradable a Él. Todo el tiempo. Porque nosotros todos los días estamos en este sistema de este mundo o este siglo. Y el siglo tiene una forma de vida. Nosotros muchas veces nos adaptamos al sistema de vida de este mundo. Hablamos como todo el mundo habla, pensamos como todo el mundo lo hace y no estamos comprobando cuál es la buena voluntad de Dios. Simplemente me acuerdo el primer día de la semana. Hermanos, no es suficiente el primer día. Es como dice Pablo acá en esta carta. Cuando Pablo se dio cuenta de que era necesario hacer cambios en su vida, está amonestando a estos hermanos, le está exhortando a que ellos tienen que tener un cambio de vida. ¿En qué forma? Presentando lo que requiere para Dios nuestro cuerpo, santo, agradable a Él. Y luego viene la transformación de nuestra manera de pensar. La transformación tiene que ver que el mundo no tiene participación en nosotros porque nosotros salimos de las tinieblas para convertirnos en hijos de Dios o en ser luz en este mundo. Y por lo tanto debemos resplandecer como luminares en este mundo. Pero los hermanos que se adaptan, hermanos que están desanimados, hermanos que están preocupados, hermanos que están allí siempre criticando, quejándose, murmurando de todo lo que está viviendo, no son hermanos de fe. Son hermanos que se han dado cuenta de lo que está pasando en el mundo y han olvidado a Dios, lo han dejado a un lado. ¿Cómo hacemos nosotros para enfrentar las situaciones adversas en nuestra vida? ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando tiene un problema? ¿Qué hace usted cuando se siente agobiado o afligido? ¿A quién recurre usted en momentos de angustia? ¿No es a Dios? Y si usted recurre a Dios, usted está aferrado a Él de que Él va a cumplir sus promesas en nosotros. Eso se llama fe, que viene por medio del conocimiento, cosa que no teníamos antes de ser cristianos, pero que ahora la recibimos gratuitamente para que podamos serle agradables a Él. Porque cada vez que hacemos algo, estamos presentándonos delante de la presencia de Dios. Estamos retribuyéndole algo a Él. Pero Dios está viéndolo a nosotros como adoradores. Pero de entre nosotros, no todos son verdaderos adoradores. Y si estamos hablando de esto, entonces, ¿qué debo de hacer? Yo debo de procurar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo debo de comprobar cada día la buena voluntad de Dios.
hermanos que viven odiándose, discutiendo, peleando todo el tiempo con su pareja, con sus hijos. Son hermanos que no tienen la voluntad de Dios en ellos y ellos están desagradando a Dios. Porque si la voluntad de Dios es, por ejemplo, para mí y para usted, de que llevemos el evangelio, hay que hacerlo. Si yo como esposo, yo tengo cosas que, obligaciones o responsabilidades que hacer delante de Dios y cumplirlas, y no la hago, le desagrado. Entonces, todos los días que yo hago, estoy presentándome a Él en una forma desagradable. Y el principio es que debemos de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y si Dios manda, perdón, y todo lo que Dios manda, si Dios, perdón, si todo Tenemos un problema allí con la transmisión del hermano. Se ha quedado pegado. Por ahí viene el hermano Díaz y sabía. es. Oye, hermano. Se le está quedando pegado, Hermano, hermano Sergio, José. Sí, hermano José. ¿sí me oyes? Ahora sí, hemos tenido algunos problemas. Se había interrumpido la audición, pero ahora le estamos escuchando, hermano. Ok, está bien. Entonces debemos de siempre hacer las cosas delante de Dios con mucha transparencia para agradar de nosotros. No media, presentarle una adoración a media. No podemos decir, yo amo a mi hermano cuando realmente le critico, le murmuro, le veo los defectos, que hace aquello, que hace lo demás, y Dios está viendo que yo no estoy haciendo una buena voluntad delante de Él. Como les comentaba anteriormente, si Dios nos manda a nosotros en cumplir ciertas responsabilidades, por ejemplo, a las hermanas como esposas y a nosotros como esposos, y no las cumplimos, estamos desagradándole. Y esa forma de presentarnos a Él es una adoración que le retribuimos todo el tiempo, porque no es un solo día, lo que quiero hacer énfasis, no es un solo día. Entonces, cada vez que nos conseguimos con estas situaciones, entonces empezamos a darnos cuenta que Dios ha querido que hagamos ciertos cambios en nuestra vida. Por ejemplo, yo voy a leer acá Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Santiago 1, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y otra vez nos volvimos a conseguir con el mundo. Pero hay otros mandamientos que hay que hacer, o en este caso que cumplir, como el caso de visitar a los huérfanos y a las viudas. Yo sé que en la mayoría de las iglesias hay hermanas que son viudas y nosotros las tenemos desatendidas, por ejemplo, porque no las visitamos. Porque las hermanas que eran sustentadas por medio de su esposo y al quedar viudas, quedan prácticamente en el aire. Y nosotros, la Biblia, en este caso Dios nos manda que debemos de proveerles a ellas para lo necesario. Pero no debo de decir muchas cosas que yo soy bueno, que yo soy esto, porque la Biblia medio está diciendo que si no refreno mi lengua, mi religión se convierte en una falsa adoración a Dios, sino que engaño mi corazón. Y Dios ha querido que nos guardemos sin mancha, pero también tenemos que cumplir ciertos mandamientos. Entonces, solamente son mandamientos visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Qué otro mandamiento hay que hacer? La adoración de la iglesia el primer día de la semana es específico, es claro. Es para la iglesia, reunida la iglesia, reunidos vosotros, y es una forma que Dios ha dejado. Pero en lo personal, nosotros tenemos que ser verdaderos adoradores.
no estoy hablando de cuando estamos reunidos en la adoración, porque hay un mal concepto de lo que es adorar a Dios. Hay hermanos que creen que solamente la adoración es en la iglesia, cuando estamos reunidos, porque la forma de vida no es esa exclusivamente. Por ejemplo, Jesús, él vivió bajo la ley y cumplió la ley como judío y se reunía fielmente con los judíos. Y no solamente era suficiente para reunirse, por ejemplo, en las sinagogas para leer la palabra. ¿Qué hacía durante los días de la semana Jesús? ¿Qué otras cosas hacía él para Dios? Porque él vino a cumplir la voluntad del Padre en este mundo. ¿Acaso fue para él esos mandamientos de practicar la misericordia, la justicia y la fe? También son para nosotros hoy día. La relación con Dios es una y la relación con el prójimo es otra que tenemos que cumplir todos los días. Pero muchas veces omitimos estos mandamientos y dejamos que otros los hagan. Hermanos, tenemos que incluirnos en cumplir esta tarea de llevar a cabo el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Porque entonces no le estaríamos honrando como Él se merece. Porque la palabra entonces queda sin fruto para nosotros, aunque para Él no llega ya sin fruto. Porque antes que la palabra vaya a Él, tiene que haber hecho todo lo que Él quiere, como dice Isaías. Que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía sin haber hecho lo que Él quiere. Entonces yo tengo que apropiarme de la palabra para que yo pueda presentarme a Él agradable de su presencia. Esto es para pensar, ¿no? Cuando en el tiempo de Noé, por ejemplo, yo voy a colocar este ejemplo, en el tiempo de Noé, habían personas que creían en Dios, pero cuando Noé empezó a decirle que el mundo iba a ser acabado con agua, la mayoría de las personas empezó a apartarse, empezaron a criticar. Y Noé y su familia fueron salvos. ¿Por qué fueron salvos ellos? Porque Noé pudo haber dicho, bueno, yo creo que Dios va a destruir el mundo con agua, pero yo no voy a hacer el arca. ¿Sí me explico? Dios había dicho que hiciera el arca. Era un mandamiento. Y si Dios nos da mandamientos para nosotros hoy día y no los cumplimos, tampoco nos salvamos porque prácticamente no estamos haciendo nada por nuestra salvación, ni tampoco Dios nos está incluyendo en su lista de verdaderos adoradores. Porque somos enviados para eso. Somos enviados para que el mundo vea que somos sus mensajeros, sus hijos. Somos personas que están buscando a otras personas para llevarlos a la salvación, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva. ¿Y a quién le dejó para llevar a cabo este trabajo? Lo dejó a nosotros, a usted, hermana, a usted, hermano, de que el mundo sea salvo por medio de la predicación del evangelio. Pero ¿quién está predicando el evangelio? ¿Usted considera que usted está predicando el evangelio todo el tiempo? Porque Jesús todos los días hacía ese trabajo. Entonces, hay algo que hacer y lo que tenemos que hacer es buscar la forma de serle agradable a Él. Primero, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y tercero, debemos de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La iglesia es un medio para adorar a Dios, para aprender una porción de la palabra un domingo. Pero durante los días de la semana yo también tengo que indagar y escudriñar las escrituras. Entonces yo tengo que apropiarme de que mi vida sea agradable a Dios, hermano. Mi vida personal, mi vida delante de Él, en lo secreto, en la calle, en mi forma de tratar a las personas, porque yo no puedo ser una persona con los hermanos y ser una persona distinta con los que no son hermanos. Yo tengo que mantenerme en una misma condición, porque yo soy un adorador de Dios. Yo estoy buscando en serle agradables a Él. Es más, si Él está buscando
Porque recuerden que Él, Dios, es el que está buscando entre nosotros verdaderos y está viendo quién es el que lo hace y quién es el que no lo está haciendo. Pero yo no puedo asumir, ni tampoco puedo llegar a pensar que soy yo uno de ellos, si yo no estoy llevando a cabo lo que Él requiere. Un punto más. En Hebreos, para ir terminando, Hebreos 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, en el caso de, como dice aquí, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Esa alabanza, como dice Hebreos, esos frutos de labios que confiesen su nombre es cuando usted habla de Jesús. No está hablando de cantar, es una forma de adorar a Dios. Cuando usted empieza a predicar a las personas. Es una forma. Y dice, ofrezcamos siempre a Dios. No dice primer día de la semana. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y el 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada Dios. Entonces, hermano, ¿debería ser bueno solamente con mis hermanos? ¿Debo de ser buenos con todos? ¿Dios es bueno solamente con sus hijos? Dios es bueno con todos, porque hace salir el sol sobre justos y justos, y hace llover también sobre la tierra sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas, tampoco lo debemos hacer nosotros, pero yo debo de presentar a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen siempre su nombre. Pero aparte de eso, también dice la Biblia que tengo que hacer el bien y ayudar a los demás, porque de estas cosas es que se agrada a Dios. Entonces, me voy a quedar de brazos cruzados esperando qué cosa que venga el día del Señor y yo no estoy haciendo absolutamente nada por presentarme a Él como un verdadero adorador. Entonces, Jesús tenía razón allá en Juan. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan 4, para terminar, 23 y 24. Jesús le dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Presten atención, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué busca Dios entre nosotros? Si voy a recapitular el versículo. Dios busca verdaderos adoradores. ¿A quiénes le adoran? A Él. Presten atención, no a Jesús, dice al Padre. Porque nosotros sabemos que somos de Cristo y estamos en Cristo, ¿verdad? Y si estamos en Cristo, entonces estamos retribuyéndole la adoración al Padre. Cristo nos ayuda en este mundo a conducirnos para agradarle a Él. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios está buscándolo entre nosotros. Son las palabras de Cristo. Cristo vino a adorar al Padre, a cumplir con el Padre. Él vino a no desaprovechar el tiempo. Vino a lo que fue encomendado. Pero por esa razón dice Pedro en su primera carta que no dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Si Él lo hizo, recuerden que Jesucristo es la expresión misma de Dios y vino, encarnó en un cuerpo como nosotros y nos dejó el ejemplo y la forma en que debemos de conducirnos delante de Dios. Cada cosa que hizo Jesús es una forma que Él le agradaba al Padre. No estaba preocupado, no tenía odio, no tenía
ningún tipo de preferencia o acepción de personas, sino que hacía, dice, como dice Hebreo, y de la ayuda mutua no os olvidéis de hacer el bien. Eso lo hizo Jesús. Son cosas que debemos de aprender. Somos discípulos de Cristo. Si Cristo lo hizo y se agradó de él, y el Padre se agradó de él, obviamente nosotros también lo podemos hacer y debemos de hacerlo para que Él se agrade de nosotros. Cuando Cristo venga, esta forma que cuando venga el Padre, porque también Jesús lo sabe, si lo estamos haciendo o no, porque recuerden que Él también es Dios y está sobre nosotros, porque Él es primero. Él está viendo si estamos adorándole realmente en espíritu y en verdad. Lo que dejó Cristo fue la forma en que debemos de conducirnos. Dejó su palabra, dejó su ejemplo, y hay que orar siempre a Dios para que nos ayude a que podamos llevar a cabo el trabajo que tenemos que hacer en este mundo, porque es la forma de agradarle a Él, de adorarle. No solamente el primer día de la semana. Lamentablemente, he visto por Facebook hermanos que colocan allí, la iglesia de Cristo que se reúne en tal parte ha guardado el mandamiento. Como que si eso es el todo. Hermano, hay mucho que hacer. Y Dios espera mucho de nosotros. Y somos nosotros los que no estamos dándole la adoración que se merece en espíritu y en verdad. Él está a la espera. Él requiere que todos nos estemos, como que Él dice, observando que somos verdaderos adoradores. No es en cierto lugar como la mujer preguntaba. Jesús está diciendo que no había un lugar, sino que ahora nosotros debemos de adorarle siempre delante de su presencia. Dios le bendiga, amados hermanos, y que Dios sea con nosotros, ayudándonos siempre a seguir en este camino, en este mundo. Amén, mi hermano José. Gracias por la lección. Gracias por hacernos ver la necesidad de ser permanentes adoradores. No, como él bien señalaba, no solamente encapsularlo en algún lugar, en algún sitio, sino que la adoración es donde quiera que vayamos, podamos ir entonces haciendo aquello que se nos ha encomendado. Gracias a Dios y también a mi hermano José Díaz por la lección que nos ha traído. Vamos a orar a Dios y a ver si tenemos algunos comentarios. Luego daremos también un tiempo a mi hermano Néstor para que nos hable acerca de la gente que está allí en el Facebook. A ver si hermano Cristian, tú pudieras ser tan gentil y guiarnos en una oración, por favor, de gracias por la lección recibida. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor Dios, amado Padre Celestial, oramos nuevamente a usted en esta tarde. Queremos iniciar, Señor, dando nuestras gracias hacia usted por estos momentos que hemos pasado, Señor, alrededor del consejo de su palabra. Queremos agradecer, Padre, por estos consejos que nos llegan a diarios. Permítanos, Señor, extraer lo bueno de cada uno de estos mensajes, tratar de guardarlo en nuestros corazones, Señor, para ir progresando día a día en nuestra forma de servirle, para ir mejorando, para ir teniendo, Señor, cambios que sean agradables delante de su presencia. Ayúdenos, Señor, en el estudio de la palabra, en este momento, Señor, y después en nuestra lectura diaria, Señor, y en general cada vez que tengamos la oportunidad. Queremos en esta tarde también pedir nuevamente, Señor, por algunos de nuestros hermanos que se encuentran aquejados. Sabemos que la oración, Señor, es importante y queremos insistir, Señor, delante de su presencia. Insistimos con la esperanza de que usted pueda intervenir, Señor, si es el caso que usted considere, para que ellos, Señor, puedan tener las mejores opciones para ir progresando, para ir sanando, Señor. Acudimos a usted, Señor, porque es la fuente, Padre, en la que podemos encontrar todo tipo de consuelo. Queremos agradecer por las cosas buenas que tenemos. Ayúdenos a apreciar, Señor, todos los días su cuidado sobre nosotros, sobre la familia, los trabajos, los alimentos, Señor, y las cosas que usted permiten que nos pasen a diario, Señor, que nos entregan una libertad de poder seguir escogiendo, Señor, el adorarlo a usted. Padre, le pedimos que se quede en medio nuestro y que nos siga ayudando y cuidando, Señor. Gracias, Señor, por todo, como siempre, a través de Hijo oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano. Hermano Néstor. Sergio, gracias. Buenas noches a todos.
Sí, tuvimos aquí la visita de Vanessa Vega Araya, Arely Calzadilla Moreno, Marcelo Tolosas, Joel Lalana Velázquez, otro que se hace llamar La Palabra de la Cruz, Seila Olinda Soto y José Castillo. Todos ellos estuvieron escuchando el buen mensaje del hermano José Díaz. Los invitamos a que puedan revisarlo nuevamente en esta misma página de Facebook y también más tardecito en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí lo pueden revisar, pueden dejar sus opiniones, suscribirse si gustan y dejar sus saludos para el hermano. Y que vamos a ver si tenemos algún mensaje. Dice así, Arelis Calzadilla Moreno dice saludos y bendiciones para todos los hermanos. Gracias por el mensaje. Joel Alana Velázquez dice buenas noches hermanos, bendiciones para todos. Es necesario proponernos seriamente hacer la voluntad del Señor como se le mandó a Josué y cita a Josué capítulo 1 verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés dice mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso es lo que tenemos hoy día en cuanto a Facebook, Sergio. Muy bien, muchas gracias, hermano Néstor. Por acá también alguien nos ha dejado, por ejemplo, el hermano John Nilsson nos hablaba acerca de la crisis que él tiene de asmática, y la hermana Luz Dari dice, gracias hermano José por el estudio. Nuestro Padre Celestial nos ayuda a adorarle en espíritu y en verdad. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Es lo que nos hace saber mi hermana también, Luz Dari. Bien, ¿algún consejo, o sea, algún comentario, digo, que quisieran ustedes formular en este momento antes de que podamos retirarnos? Mi hermana Rosa ha levantado una manito. Hermana Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos. Y quiero hacerle una pregunta al hermano Luis. José. Luis parece. José. Cuando él menciona que Dios dice que él va a buscar verdaderos adoradores, ya que los judíos hacían lo que querían, parece, y querían, no tenían piedad con su prójimo y hacían todo al revés de lo que Dios les pedía. Eso se está refiriendo a nosotros, a esta parte del continente, que no tenemos un templo y que el templo está dentro de nosotros, no como los judíos que tenían templo para ir a adorar. Le entiendo, hermana Rosa. Hay una cosa que se puede decir con mucha claridad. Jesús está hablando de que no existe un lugar, ¿verdad? Y nosotros debemos de presentar a Él lo mejor para Dios. Ahora, no se está refiriendo a que no tenga nada que ver con nosotros, porque de hecho Dios siempre está pendiente de nosotros como adoradores. Pero ¿cómo le estamos nosotros adorando? Porque como yo les decía en el estudio, no es solamente el día de la iglesia como tal. Porque si yo solamente me limito que la adoración sean 2 horas para Dios, el resto de semana es para quién. Entonces yo tengo que tratar de abocarme en cumplir para Dios lo que Él merece y presentar tanto en mi cuerpo como en mi espíritu lo que Él requiere de mí. Es algo parecido, pues. No estoy haciendo referencia a que nosotros tenemos que tener un lugar como los judíos, no estoy haciendo, yo lo que hice fue una comparación porque es necesario que comprendamos que Él todos los días espera algo de nosotros. Él espera de nosotros. Él hizo ya mucho por nosotros, pero Él espera que le retribuyamos a Él lo que Él merece. Es que yo me imaginé de que, o sea, por eso estoy preguntando, que como nosotros estamos para acá, para este otro lado, y ellos están para allá, entonces, como ellos tienen templo y nosotros no, entonces yo pensé que a nosotros se está refiriendo cuando dijo que iba a buscar a verdaderos adoradores. O sea, no estoy diciendo que
que todos seamos tan perfectos tampoco, pero a lo mejor comparado con la actitud que han tenido los judíos, no sé. Sí, yo No te quiero entiendo. juzgar porque eso es Sí, pecado. yo entiendo la condición, su pregunta, pero algunas veces nosotros nos comportamos como los judíos, muchas veces dejamos de hacer Sí, lo que Dios manda. O sea, no hay ninguna diferencia, ¿no? Claro, cambia el tiempo. Ellos estaban bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, por supuesto. Pero el incumplimiento de la gracia, en este caso de las exigencias que Dios da en la gracia, que muchas veces las dejamos pasar por alto y no las cumplimos. Y eso se convierte en una forma desagradable para Dios. Podemos decir que sea pecado, porque cuando no cumplimos lo que Él manda es pecado, ¿no? Porque eso es infringir la ley de Dios. Pero yo tengo que procurar esforzarme para que cada día Dios me ayude a ser mejor en lo que respecta a lo que yo le doy a Él. gracias, hermano. Muy buena su lección. Que Dios los bendiga. Tobito, así te vaya. Dios te cuide, hermana Rosa. Muy bien, Topito, tranquilo. Hermano Cristian Jara. Tobito, voy a pegar. Sí, hola, buenas noches, Hola, hola. hermano José. Cristian, Bueno, gracias por el estudio, ¿no? Estaba pensando, mientras usted estaba hablando, creo que me quedó clara su idea, ¿no? Sobre todo con lo que terminó respondiendo la hermana Rosa después, a qué apuntaba con la idea. Pero sacándolo un poquito de la idea original que usted tenía, y con la esperanza, ¿no es cierto?, pensando que algunas personas quizá también ven estos mensajes después y puedan terminarlos de ver por completo y les pueda servir. Moviéndote un poco de tu idea original, que era, ¿no es cierto?, que tratemos de servirle todos los días y no solamente de manera específica como puede llegar a pasarnos, ¿no es cierto?, de concentrarnos demasiado en una reunión, dos quizá, y después tener un estilo de vida un poquito más desapegado. A veces también, ¿no es cierto?, veo que este tipo de ideas en las personas les sirve para justificar otras cosas, porque he escuchado esta frase, y ahí va mi pregunta ahora, a ver cómo los contesta usted con esto y puede ilustrar a otras personas que tal vez tengan, ¿no es cierto?, esa duda. Algunas personas toman esto como para decir, no es necesario que yo me reúna, ¿ya? Entonces, como en espíritu, en verdad, yo, no sé, estoy de vacaciones quizá y voy y me reúno hoy día en mi casa y no voy y me junto, ¿no es cierto?, con los hermanos. Y pasa a veces, ¿no es cierto?, que tomamos estas bellas lecciones que apuntan a otra cosa y las mal usamos. Entonces, ¿qué le responderías tú a esta idea que a veces se queda ahí por algunos, ¿no es cierto?, que tratan de aplicar estas cosas y decir, no, tampoco es importante que yo me junte con la iglesia porque si yo lo hago en espíritu en verdad lo puedo hacer en cualquier parte y no es necesario que esté el día domingo. ¿Qué opinión le daría a esas personas? Aunque yo dije muy claramente en el estudio que el primer día de la semana es un mandamiento que Dios dejó para la iglesia, ¿cierto? Sí, sí, no sé. Ok. Ahora, los hermanos que piensan como tienen o que tienen esa duda, estarían incumpliendo con lo que Dios ha dejado para la iglesia. Yo hablaba acerca de esto porque hay malos conceptos o malas creencias respecto cuando se dice voy a adorar a Dios, voy a reunirme para adorar a Dios. Pero cuando lo limitas a un espacio, a un tiempo específico, entonces lo estás colocando un tiempo determinado, 2 horas, 3 horas, como hemos dicho, pero ya luego olvida, ya luego no tiene más nada que hacer. Entonces nos volvemos como personas ritualistas, que solamente que el día domingo, el día domingo, el día domingo, pero no estamos dándole a Dios todo el tiempo que se requiere para Él. Yo entiendo que realmente a veces, hermanos, por X o por Y, por circunstancias de la vida, se les impide asistir a las reuniones y ya ellos, yo no los juzgo, no, lo juzga Dios, porque yo no soy juez en estos casos, pero hay hermanos que están mal habituados a no darle importancia a las reuniones, porque es un mandamiento. Por ejemplo, los judíos tenían mandamiento. El diezmar era un mandamiento,
¿verdad? Pero estaban dejando lo más importante, lo de más peso para Dios. Y a veces los hermanos le dan importancia a una cosa y menosprecian otras cosas que son de importancia. En una oportunidad, hablando de esto, ¿no? En una oportunidad había un hermano que tenía problemas con su esposa y que era hermana, y ellos tenían dificultades para comunicarse. Y eran hermanos de 25 años de estar casados, por ejemplo. Y yo les decía, hermanos, pero ustedes con 25 años de casado no pueden oír a Dios de que usted cumpla con su responsabilidad y de usted, hermana, cumpla con su responsabilidad. Pues están aferrados a ellos, a su odio, a su rencor. Entonces, ahí la adoración que ellos retribuían y lo que estaban dándole a Dios era desagradable a él. Dos hermanos que vivían en conflicto ya estaban apartándose. Y estos hermanos, por ejemplo, los que no asisten, de igual forma, saben lo que Dios manda y no lo están haciendo, a Dios le desagrada. La idea era transmitir que es necesario esforzarse para agradar a Dios todos los días. Sí. Sí, manito, gracias. Yo creo que la idea la consiguió a todo esto, porque, les repito, yo creo que no, me parece que quedó bastante claro eso. Si no, apuntaba, por ejemplo, a alguien que más adelante pudiera tener la pregunta en los labios quizá que yo te hice y que pueda ayudarle un poco más también a dejarle los dos caminos claros, digamos. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano, por la pregunta. Dios te bendiga. Igual. Muy bien. Si no hay algo más, estaríamos finalizando esta tarde, gracias a Dios, porque hemos dedicado este tiempo y esperamos así, en su gracia, poder juntarnos mañana, siempre en este horario. Y gracias, hermano José Díaz, por tu lección, por tu buena lección que nos has traído, por hacernos ver el sentido de la adoración, que va más allá de suscribirlo a un espacio, y comparto plenamente contigo aquello. Así que bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos, que tengan buenas noches, un buen descanso, y a ver si mañana podemos volver a vernos, si Dios así lo permite. Gracias, Amén. hermano José. Buenas Amén. noches. Gracias a usted, hermano. Dios te cuide. Chao, hermano, que estén bien. Hermana Rosa, Dios te bendiga. Dios te cuide, hermana Rosa. No.